Muy buenos días, mis amados hermanos. Jesús viene pronto y mientras lo esperamos con fe, sabemos que Él nos ha dado grandes y preciosísimas promesas. Una de ellas está en el libro de Jeremías, donde Dios le dice a su siervo, clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y de hecho es un coro también. Dice así, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé. Adicionalmente, Jesús da una promesa en el Nuevo Testamento a sus discípulos en Juan 15:3, que dice que si ellos permanecen en Él y buscan hacer su voluntad, permaneciendo también en la palabra, Él les da todo cuanto ellos pudieran pedir. También es un coro, Juan 15:7, dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quisiera pensar con ustedes esta mañana en cuanto a la verdadera prueba de la vida espiritual. Si le puedo preguntar, ¿cuál es el fruto visible de, un, de que alguien en verdad es creyente, es hijo de Dios, de que haga buenas obras, ¿verdad? Dice en Efesios 2:10 que aunque no hemos sido salvados por buenas obras, hemos sido salvados para hacer buenas obras. Debe ser el fruto visible de vida espiritual. Pero ¿cuál es el fruto cuando uno está en el silencio de su casa, cuando está sin que nadie lo pueda ver? ¿Cuál es visible de que alguien en verdad es creyente? La respuesta es la oración. La oración. La oración es la prueba verdadera de que alguien tiene esa vida espiritual con Cristo. El Espíritu siempre le impulsa a orar. El texto de hoy es Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Quisiera que me acompañen, por favor. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor por nosotros. Pedimos que nos hagas hombres y mujeres de oración, que podamos reflejar la verdadera vida espiritual que has dado a todos los que somos hijos de Dios. Pido, Señor, que sea un resultado natural de la comunión que tenemos y de la relación que nos has dado. Te amamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Una palabra que se ha repetido en cada uno de los versículos, desde el 13 hasta el 18, es orar. Casi 8 veces aparece esta palabra. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, según el texto, que hay que orar en todo momento y en todo estado de ánimo. La primera pregunta nos hace es, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y luego dice, haga oración. Esa palabra afligido, la idea es, ¿está alguno en problemas? ¿Está alguno sintiéndose o triste, o apenado, angustiado, atribulado, apesadumbrado, amargado, estresado, preocupado, desolado, cargado, compungido, acongojado, descontento, desconsolado, deprimido, melancólico, adolorido, o sea, en problemas? ¿Cuál debe ser su reacción? La primera reacción, orar. Haga oración. Ahora, ¿cuál es la tendencia nuestra o cuál es el peligro? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando nos sentimos un poco mal? Bueno, retirarnos a la cama, dormir, llorar, llamar a un amigo, ver películas, escuchar música. Buscamos algo que nos dé consuelo. Pero, ¿qué dice aquí Jacobo? Hay que orar. Y ojo, que no dice que al orar Dios te va a quitar la aflicción, pero Dios te dará gracia, mayor gracia, de la cual habla Jacobo. Dios te da gracia para soportar cualquier aflicción con su presencia. Él quiere que seas consolado. En verdad, perdemos muchas oportunidades para recibir el consuelo de Dios. Recordamos cuando Jesucristo caminó sobre el agua para llegar a los hombres que estaban en el barco. Caminando sobre el agua, ellos estaban atribulados, atormentados, y ellos mirando a Jesús dicen, es un fantasma. Llega Jesús, entra en la barca, y primero Jesús no se dirige a calmar la tempestad. Primero Jesús se dirige a calmar el corazón de sus discípulos. Y él les dice, hombres de poca fe. Entonces, Jesús quiere consolarnos, quiere ayudarnos en la aflicción, pero, como decía aquí Jacobo, no tenemos porque no pedimos. Buscamos un refugio en cualquier otra cosa, pero no acudimos al Omnipotente, al Todopoderoso, al Altísimo, al que conoce el fin desde el principio. No tiene lógica. ¿Por qué haríamos cosas semejantes? Pero es a veces falta de práctica. A veces acostumbramos ir a otras fuentes antes de ir a la persona que puede solucionar nuestros problemas y darnos gracia para enfrentarlos en todo momento. A veces solamente acudimos a Dios cuando las cosas nos estén yendo mal. Y ese también es otro peligro y está mal. Siguiente, enseguida dice Jacobo, no solo está alguno entre vosotros afligido, haga oración, sino está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces, no solo en momentos de aflicción, sino en momentos de ánimo, felicidad, contentamiento, cuando uno se siente genial, gozoso, optimista, satisfecho, jubiloso, risueño, ¿qué debe hacer? Cantar alabanzas, acudir a Dios. ¿Qué es lo que realmente hacemos? O muchas veces hacemos. Bueno, celebramos, ¿no? De muchas formas. A veces decimos, oh, qué suerte, ¿no? Me ha ido bien. A veces nos damos lujos, celebramos, vamos a Chili's o vamos a comer helado o otra cosa, ¿no? Ah, el mundo obviamente celebra de otra forma. Pero para un cristiano, lo más natural, la expresión más natural, cuando uno está contento es ir a su padre y decirle, gracias, y comenzar a cantar. Los cánticos no son solo para el templo, no son solo para reunirnos y cantar juntos. Debe ser una expresión natural de un corazón contento, de una persona que ha sido rescatado de la gracia, por la gracia de Dios. El peligro es que a veces
tendemos a celebrar de muchas formas, menos dirigirnos a la persona que realmente es la fuente de nuestro gozo. El gozo del Señor será vuestra fortaleza, dice la palabra. Sin embargo, a veces también solo cantamos cuando estamos alegres o cuando estamos gozosos, cuando las cosas nos estén yendo bien. El mismo Dios es el que nos brinda todas las cosas en abundancia. Nos brinda sol, lluvia, calor, frío, tiempos buenos y malos, y todo por un propósito. Recordamos algunos personajes del Antiguo Testamento. Los israelitas, cuando ellos pasaron el Mar Rojo, llegaron al otro lado y ahí, ¿cómo se llama? María, ¿no? Miriam, cuando ella llegó ahí, guió al pueblo de Dios en una danza de alegría, de un cántico de alabanza a su Dios. También cuando vemos los judíos, cuando ellos volvieron a construir su templo, ellos cantaron, alabaron a Dios, pero no solo en tiempos de alegría. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? A la medianoche, cuando ellos estaban encarcelados y encadenados en Filipos, ellos también cantaron y Dios se manifestó. Job también, cuando se dio cuenta que había perdido casi todo, físicamente hablando, tangiblemente, ¿él qué hizo? Se postró y adoró a Dios. Dijo, desnudo salí y desnudo volveré a él. No solo hay que ofrecer alabanza estando en tiempos de alegría o estando en el templo, porque Dios habita la eternidad. La Biblia dice que debemos ofrecerle sacrificios de alabanza, siempre. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La oración es la expresión natural de un hijo de Dios en todo momento, cuando está afligido, cuando está alegre. Y a propósito, creo que este versículo también se podría invertir sin ofender al autor de las Escrituras. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Haga oración. Debemos alabar a Dios en todo momento, con los labios llenos de alabanza, llenos de gratitud. Hay un tercer elemento que describe un estado de ánimo. Dice aquí versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pienso que con estas tres palabras podemos resumir muchos de los estados de ánimo de las personas. Si no son todas, afligido, alegre, enfermo. En las tres situaciones, ¿qué debe uno hacer? Acudir a Dios, orar. Uno, orar y también pedir a otros que oren. Dice aquí que llamen a los ancianos. La idea es el liderazgo en la iglesia. Claro, no es decir que uno no debe llamar a su mejor amigo que es creyente también para venir a orar. Pero Dios específicamente aquí menciona el liderazgo de la iglesia. Y estos versículos son manipulados, mal interpretados por muchas denominaciones, muchas sectas. Pero dice que esto hay que hacer en el nombre del Señor. Cuando uno está enfermo, ¿qué tiende a hacer? Quejarse, desanimarse. Algunos sufren en silencio o lo más lógico, ir al médico. Ya que los enfermos llaman a sus médicos y los visitan, ¿por qué no llamar al pastor también? A veces uno piensa, bueno, estoy mal, el pastor no me visita. Quizás no sabe. Hay que informar también para que puedan orar. Y si Dios lo pone en tu corazón, llamarlo para que vaya a tu casa con los ancianos de la iglesia, te unja con aceite y ore por ti. Ahora, no es una práctica quizás que comúnmente hacemos en nuestros círculos bautistas, pero es algo bíblico. Y si vamos a ser bíblicos, pienso que es una práctica que debemos también aplicar. Dice aquí, los ancianos de la iglesia orarán por él, ungiéndole con aceite.
Entre orar y ungirle con aceite, ¿cuál es el verbo que está que tiene más énfasis en el texto? Cuando dices orarán por él versus ungiéndole, ese ungiendo es algo que lo subordina a la palabra oración. Entonces, lo más importante es la oración con fe. De hecho, visitar a los enfermos no solo toca a los los líderes de la iglesia, le toca a todos, ¿no? Dice Jesús, conversando en Mateo 7, dice, estuve enfermo y me visitaste. Y la persona pregunta, ¿y cuándo? ¿Cuándo te visitamos? Lo que has hecho a los menores de estos mis hermanos, has hecho a mí. Uno a veces pregunta, pero no sé qué decirle cuando voy, me siento incómodo. ¿Qué diría a una persona que está enferma en la cama? Bueno, orar. Orar por esa persona. ¿Qué te gustaría que otro haga por ti? Quizás vele por algunas diligencias en tu casa. Quizás ofrecerte una palabra de ánimo. Compartirle la palabra. Quizás la persona no está en capacidad de leer. Quizás ir a leerle unos textos. Cantar con él. Orar. Es lo que demuestra vida espiritual y compasión por tu hermano. Orar que Dios pueda aliviar su sufrimiento, que su mente esté tranquila y sumisa a la voluntad de Dios, que Dios pueda utilizar a los médicos, las medicinas, para restaurarle la salud. Que la persona también pueda ser de buen testimonio en ese lugar para brillar la luz de Jesucristo. Que la persona también pueda ser santificado mediante esa prueba. O que Dios pueda ir preparando a la persona para encontrarse con Él algún día. La idea de ungirlo con aceite no es que hay algo mágico, no es que el aceite, cuando se aplica de cualquier forma, lo va a sanar. El aceite, hay diferentes interpretaciones sobre esta parte del versículo. Algunos lo ven como un simbolismo, como el paralelo al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es referido como quien unge en las Escrituras. Cuando vemos el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo se bajó sobre él. Luego Jesús decía, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces también recordamos alguna parábola de Jesús que habló de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias, y las 5 sabias tenían aceite y podían entrar. Y otra vez un paralelo al Espíritu Santo. Quizás entonces podemos entender el aceite como un simbolismo a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay otras personas que lo entienden como algo medicinal, que anteriormente no tenían otros medicamentos aparte de tal vez hierbas o aceite. Entonces, la idea era que ellos lo ungirían con aceite con el fin de que el aceite pudiera ayudar. Entonces, ¿cómo entenderíamos el aceite? También un paralelo a la medicina. Orar y la medicina, y que Dios pueda utilizar y sanar a la persona mediante las dos cosas. Sin embargo, lo que fuera la idea, la palabra ungir puede entenderse también como como masajear. Entonces, la idea no es que el enfoque esté en el ungimiento con aceite. Si a mí me llamaran para orar y ungir con aceite, no sé qué cosa haría yo, pero de alguna forma estaría mi dedo y estaría tal vez en la frente de la persona, pero orar es la clave. Y dice aquí que los que están orando son los ancianos. Uno ha tenido confianza para llamar al liderazgo de su iglesia y han ido. No es que al liderazgo se les manda buscar a los enfermos para traerlos, ni mucho menos hacer cultos de sanidad. La idea es que la responsabilidad cae sobre los hombros de la persona enferma. Y si la persona enferma tiene fe, ¿no? Va a llamar a sus líderes en la iglesia. Va a llamar a sus hermanos en la fe para que vengan y oren por él. Entonces, si en algún momento usted se encuentra como parte de la congregación mal de salud y quiere invocar a los ancianos para que vayamos a orar por ti, está bien, lo haremos.
Hasta llevaremos el aceite de olivo, ¿no? Para ungir. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay otra cosa, otro requisito en el siguiente versículo. Dice aquí, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice aquí, y dice bien fuerte, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Cómo podemos entender esto? Puede parecer sorprendente que lo dice con tanta confianza, pero Jacobo aquí solo está repitiendo la misma promesa del Señor Jesús. Cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La limitación se hace clara en esa frase. Es la oración de fe. Y la oración de fe se concentra en la voluntad de Dios. Si podemos considerar solamente esa frase, orar con fe. La fe es una confianza en un Dios invisible, a quien nadie haya visto. Sin embargo, la fe también se concentra no solo en el Dios que dio la palabra, sino en la palabra que Él ha dado. Cuando uno se acerca a una situación, el otro día tuve que confrontar a uno de los vecinos en cuanto a algún comportamiento que, bueno, está perjudicando tanto al pueblo como a él mismo. Y dije, Señor, yo sé que tu voluntad no es que yo ofenda a esta persona ni que lo ahuyenta, sino que tú puedas usar eso de alguna forma para que él se acerque cada vez más al Evangelio. Pido, Señor, que me des sabiduría. Y Santiago 1:5 dice que si uno le falta sabiduría, que le pida a Dios y Dios le va a dar. Y yo pude orar con fe porque había una promesa que yo estaba reclamando, donde Dios había dicho, si tú pides fe, si tú pides sabiduría, yo te voy a dar. Y pude ofrecer la oración de fe, basándome en una promesa. Ahora, ¿dónde está la promesa que dice que Dios quiere que todo el mundo tenga sanidad, buena salud? Hay algunas denominaciones que dicen, la bendición de Dios es que Dios quiere que todo el mundo experimente sanidad en su cuerpo físico. Cualquier sanidad es efecto de un demonio, de un mal que uno ha hecho, y Dios no lo desea. Bueno, ¿qué dirían de Pablo, que pidió 3 veces que Dios le quitara su mal, su aguijón en la carne? Y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué dirían de Trófimo, a quien Pablo dejó enfermo en Mileto? A veces es la voluntad de Dios que sus hijos experimenten una debilidad, hasta enfermedad, para que pueda aprender a depender más de Él. No es siempre la voluntad de Dios de que todo el mundo sea sano. Entonces, ¿cómo yo puedo ofrecer la oración de fe conociendo la voluntad de Dios sobre el futuro de esta persona que está mal, que me ha pedido que vaya y ore por él? Es una lucha, en verdad. Con esto yo lucho, pero también Pablo luchaba con lo mismo. Fíjense, Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No, no descualifico la oración con fe. Hay veces que Dios desea sanar a alguien y posiblemente Dios
le va a revelar al siervo cuando está orando que él desea la sanidad para esa persona. Y en tal caso, la persona puede ofrecer la oración de fe que levantará al enfermo. Y a propósito, no necesariamente va a ocurrir en ese momento. Dice que el Señor lo levantará, hablando en tenso futuro. No necesariamente ahí mismo Dios lo va a levantar, sino en el futuro Dios lo levantará por la oración de fe. Pero la otra cosa que está conectado aquí es, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. A veces, y digo a veces por la palabra sí, si hubiere cometido pecados, a veces estamos mal como consecuencia de nuestro pecado. Incluso Pablo en 1 Corintios 11:30 decía, por esta causa algunos están enfermos y algunos duermen por tomar la cena del Señor indignamente. Entonces entendemos que sí, Dios puede castigar con enfermedad o hasta con la muerte a las personas en disciplina por algún pecado no confesado, por un pecado del cual uno no se arrepiente. Entonces, parte de llamar a los ancianos es examinarse a sí mismo antes. Decir, Señor, la causa de esto será un pecado mío. Examíname, escudriñe mi corazón, ve si hay en mi camino de maldad. Ayúdame a identificarlo, confesarlo y apartarme. Entonces, antes de orar, si alguien de la congregación me llama para ir a orar, ¿qué le voy a preguntar? Hermano, ¿hay algún pecado que necesita confesar? ¿Será posible que esta enfermedad será por motivo de que usted ha pecado y está indispuesto a confesarlo? Le animo a que lo confiese. Y no porque yo quiera enterarme de sus pecados. Tampoco contándome a mí hace algo. Yo no tengo poder para perdonar sus pecados. Yo no tengo poder de ofrecerle nada. Y no dice necesariamente que uno debería confesar a los ancianos sus pecados para que sea sanado en caso fuera pecado. ¿A quién se le confiesa? A Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, al confesar los pecados nuestros, al estar en plena comunión con Dios, al pedir a los ancianos que vengan y en su momento ungir con aceite y luego que ofrezcan oración por nosotros. Si es la voluntad de Dios, sanaremos. Y si no, de alguna forma sanaremos, porque en algún momento vamos a estar en la presencia de Dios, libres de todo mal, en su presencia. Una palabra de precaución. Hay personas hoy en día que se llaman sanadores. Y Dios, lo que entendemos que está diciendo aquí es que es un deber de los ancianos de la iglesia ir a visitar a los enfermos, ¿no? Orar por ellos. Sin embargo, las personas que promueven cultos de sanidad o tener el don de sanidad, ellos pintan que si el enfermo no tiene la fe suficiente, no va a ser sanado. Pero ¿quién es el que tiene que ofrecer la oración con fe? El anciano, no el enfermo. Entonces, tenga o no fe el enfermo, la oración de fe, según la voluntad de Dios, es lo que lo sana. No es que uno convoca una reunión de sanidad y diga, ya, todo el mundo traiga sus enfermos. Aquí está hablando de creyentes que están mal de salud. Entonces, no es que se les cobra por ese ministerio, no es que vengan muchas personas y uno selecciona, tú no, tú sí, tú no. No es la idea. Y no tenemos un principio que podemos seguir en cuanto a eso. En Mateo 10, versículo 1 y luego 5-10, Jesús cuando manda a sus discípulos a ir a sanar, Él dice, no lleven dinero, no lleven nada, sino vayan
sanen, prediquen, resuciten a los muertos. Y Jesús mandó a sus discípulos, ¿a quiénes? A los judíos. Los judíos necesitaban ver señales para comprobar que el mensaje era verídico. Entonces la idea no es buscar hacer cosas para vanagloriarse, ni algo obligatorio para comprobar el mensaje de hoy, porque ya tenemos la palabra escrita. La oración con fe no es la que se haga para que se haga la voluntad del hombre aquí en la tierra o en el cielo, sino la oración de fe es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y la oración de fe produce resultados. Versículo 15 dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál aspecto de lo que encontramos en el versículo 14 o 15 quita los pecados? No estamos hablando, como dicen los católicos romanos, ¿no? de la última unción. En la última unción, el sacerdote va y se presenta delante del enfermo para pedirle que confiese sus pecados con el fin de prepararlo para la muerte. ¿De qué está hablando este texto? Es prepararlo para la vida, es prepararlo para que se pueda levantar otra vez. Es el opuesto de eso. Si un cristiano enfermo, disciplinado por Dios por algún pecado, esté dispuesto a arrepentirse, confesar su pecado y de ahí pedir la sanidad de Dios, dice que Dios lo levantará. Dice que salvará al enfermo, la oración de fe. Y ya que se dirige a creyentes, difícilmente está hablando de que la oración salvará a la persona de incredulidad a salvación, de muerte a vida, sino está hablando de una liberación del mal que lo ata, de su enfermedad. Entonces vemos que arrepentimiento más confesión es igual a salvación. Y la oración es el medio para comunicarlo. Versículo 16. Confesión es medicina para el alma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, tal como retener una comida maligna no digerida adentro del cuerpo produce un malestar, y soltarlo o arrojarlo de alguna forma le da alivio, ocultar pecado también causa un malestar. Y soltarlo te da salvación, te da libertad. Los líderes lo van a visitar y ahí están para orar, pero no necesariamente es a ellos a quienes tienen que confesar, ¿no? Tienen que confesar a Dios. Confesar aligera la carga, tal como ocultar se hace más pesado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos da aquí un ejemplo para animarnos a creer que la oración eficaz del justo puede mucho. Está implicado que cuando uno llama a los ancianos, ellos están en comunión con Dios, son personas justas, no perfectas, porque aquí se nos da el ejemplo de Elías, que dice que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En un momento lo vemos ahí encima del Monte Carmelo, en una gran victoria contra los 450 profetas de Baal. Y luego lo vemos un poco desanimado, un poco deprimido, hasta dice, Dios, quítame la vida, tal como Jonás. Y Dios en su misericordia no le quitó. Pero la idea es que por más que seamos sujetos a pasiones, a tentaciones, a desánimos, si oramos, Dios nos escucha. ¿Cómo oró Elías? Conforme a la voluntad de Dios. No encontramos en el relato de Elías cuando él dice, Dios, que ya no llueva.
No lo vas a encontrar en 1 de Reyes 17, donde está el relato. Sin embargo, en Deuteronomio 11, Dios había dicho, si ustedes me hacen caso al obedecerme, derramaré lluvias, pero si no, cerraré los cielos y ya no habrá lluvia. Entonces Elías sabía que era la voluntad de Dios a retener lluvia cuando su pueblo estuviera en desobediencia. Y según eso, él oró conforme a la voluntad. Y así pudo ofrecer la oración de fe. Él también fue persistente. Oró 7 veces. Pablo también por su aguijón en la carne oró 3 veces. Jesús también en el huerto oró 3 veces. Le decimos, Dios, sánalo, y nos olvidamos. La idea es una oración constante, perseverante. Y para terminar, la oración motiva a uno a actuar en bien de otros. Miren en versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se descarrila, nadie es inmune. Hay que ser lento, hermanos, para juzgar a los que caen en pecado, porque quién sabe si tú serás el próximo. ¿Qué demandaría para que tú te extravíes de la verdad? ¿Una nueva oportunidad para el trabajo? ¿Una vida mejor? ¿Seguridad para tus hijos? ¿Placer? Lo cierto es que los cristianos podemos estar distraídos, podemos distraernos y engañarnos al tragarnos las mentiras de Satanás. Este cristiano, sin darse cuenta, se está edificando con madera, heno y hojarasca. Se va a creer, se va a quemar. A veces nosotros creemos esas mentiras. Y esas mentiras son como pequeños grumitos negros que se agarran a las fibras de la mente y corazón de la persona. Que dicen a veces, tú no eres importante. Nunca vencerás tal pecado. Dios no quiere lo mejor para ti. Los del mundo se divierten más. No vale la pena seguir a Cristo. Sin embargo, dice que aquí alguien le puede hacer volver. ¿Cómo puede uno hacer volver a otro? ¿Qué es lo que lava esas mentiras? La renovación de la palabra. La palabra es lo que va a convencer, lo que el Espíritu Santo va a utilizar para llegar a tocar el corazón de la persona. Si alguna le hace volver, demanda madurez. En Gálatas 6 dice que los maduros debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos buscar su reconciliación. Hermano, ¿tienes conocimiento de un hermano que se ha desviado de la verdad? ¿Uno que se ha alejado del camino del Señor? Pues búscalo. Dios te ha dado la forma para que puedas confrontar con la palabra, con humildad y obviamente, aunque no lo dice aquí en el texto, con oración. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un lavado constante de la palabra desaloja esos grumitos y proteja al creyente. La Biblia es martillo y espada. Hay que tener cuidado, obviamente, cómo usamos esas herramientas, pero con amor, paciencia, humildad, hay que confrontar. Porque dice que haciendo eso, el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué le espera al cristiano que se endurece en su pecado, que se vuelve no arrepentido? ¿Qué le puede esperar? 1 Corintios dice que puede esperar la enfermedad, muerte. Entonces, si mediante la obra divina Dios te utiliza para convencer a otro a cambiar de ideas, a cambiar de rumbos, lo salvarás de una muerte segura. Y también cubrirás multitud de pecados. ¿Pecados de quién? ¿Pecados tuyos? O sea, si yo voy y le hago volver, Dios borra mis pecados. Eso sería una salvación por obras. ¿Pecados de quién? Pecados que de otra forma le serían cobrados. Ahora son perdonados a la persona que confiesa,
a la persona que se arrepiente. El tema principal aquí es la reconciliación de un hermano apartado. Pero recordando que Jesús viene pronto, podemos aplicar este principio a buscar a los alejados, buscando a los inconversos incluso, testificarlos. Pero hermanos, la oración es el resultado natural de una vida vibrante, una vida real espiritual. Hoy día terminamos el estudio de Santiago y quisiera leerles unas preguntas de reflexión para que podamos recordar algunas cosas que hemos aprendido aquí en el libro de Santiago. Esto viene del libro Maduros en Cristo por Warren Wiersbe. Pregúntate, ¿soy cada vez más paciente en las pruebas de la vida? ¿Juego con las tentaciones o las resisto desde el principio? ¿Me gozo en obedecer la palabra de Dios o solo la estudio para aprender? ¿Existen prejuicios que me atan? ¿Puedo controlar la lengua? ¿Soy pacificador o alborotador? ¿Me buscan las personas para consejos espirituales? ¿Soy amigo de Dios o del mundo? ¿Hago planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? ¿Soy egoísta con mi dinero? ¿Soy puntual en pagar mis deudas? ¿Recurro habitualmente a la oración cuando me encuentro en algún problema? ¿Soy el tipo de persona que otros buscan para sostenerlos en oración? ¿Cuál es mi actitud hacia el hermano extraviado? ¿Lo critico y digo chismes acerca de él o procuro restaurarlo en amor? Hermano, el tiempo va pasando. Todos nos estamos envejeciendo, pero también debemos estar madurando. Jesús viene pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de la palabra. Gracias por el libro de Santiago, que nos ha confrontado muchas veces. Pido que no quede solamente en una convicción vacía, sino que podamos llevar a la práctica. Pido que aumentes nuestra vida de oración. Te amamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Prepárense. Jesús viene pronto.